Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie RAC y hoy vamos a ver cómo hacer peticiones autenticadas al servidor de Lanserve. Adicionalmente vamos a extender, esto es la extensión de un vídeo que he hecho anteriormente, cómo tener múltiples LLM sirviendo en un graph, en LangGraph, ¿no? Estos modelos van a estar, digamos, servidos por la plataforma, por la tecnología Olama, y los modelos servirán a diferentes propósitos. Vamos a pasar al vídeo y os voy explicando lo que vamos a hacer. Esto, como os digo, es una extensión de un vídeo que ya he hecho anteriormente en el que generábamos una aplicación con LangGraph. Los modelos estaban hosteados en local o se servía en local con Olama, y de lo que se trataba era pues de hacer una herramienta de QA en la cual, pues dependiendo de la pregunta que le hacías a la aplicación, pues tenías un componente. Todos estos componentes, los nodos del gráfico, son pequeñas tools que están, digamos, manejadas o son en definitiva LLMs que hacen una pequeña tarea y en la primer nodo se decide qué es lo que, a dónde rediriges, a qué path del gráfico rediriges la llamada, y en este otro nodo tenemos una conexión a un vector store donde hemos almacenado una serie de documentos. O sea, aquí tenemos dos paths, uno es un vector store y el otro era búsqueda web. Con la búsqueda web la hacemos con Tabili. En este nodo, dependiendo de la pregunta que hacía, si este LLM había tomado el camino del vector store, pues este LLM tomaba, o sea, hacía una cuestión, una pregunta al vector store y retomaba unos documentos. Aquí digamos, verificaban que los documentos eran apropiados o no para la respuesta. Aquí sí, dependiendo si los documentos eran todos los documentos, en principio se toman 4 para, digamos, construir la respuesta final. Si todos los documentos eran relevantes, se iba a la generación de una respuesta inicial. Si no eran relevantes, en el caso de WebShare, de que de la aplicación se hubiera ido al Vector Store, se iba, si algún documento no era relevante para la respuesta, se iba al WebShare con la misma pregunta, cuestión inicial o la pregunta inicial, y luego, una vez que se tomaba en este caso de Tabili, bueno, de la web o de donde lo quisiera extraer, se iba al nodo final, que es otro LM, en el cual se genera una respuesta, y luego con otro nodo pues chequeábamos si teníamos si el modelo había alucinado o la generación de esta respuesta. Una cosa es que generemos una respuesta, otra cosa es que la respuesta pues contenga algo que no tiene sentido. Y luego otro nodo adicional en el cual se miraba si la respuesta o la respuesta generada respondía a la cuestión inicial o no. O sea, habíamos hecho un modelo, o sea, una aplicación que cada punto de decisión del modelo estaba soportado por un LLM, el cual digamos, daba satisfacción a cada una de las cuestiones o de los puntos de control de nuestra aplicación. Si habéis visto el vídeo anterior, una de las cuestiones que os hacía era decir, bueno, especialmente esta parte de aquí, si utilizamos el mismo LLM,
el mismo modelo, pues bueno, posiblemente el modelo que has utilizado para generar la respuesta, pues no te va a decir que tiene alucinaciones y que te va a decir que la respuesta está va a satisfacer la cuestión inicial porque la ha generado él. Entonces yo os proponía que esta parte de aquí, la que está en verde, pues la hiciéramos con otro LLM, ¿no? Entonces ahí venía utilizando una tecnología como Llama. Si os llega a la capacidad de la GPU, pues podemos tener dos modelos cargados en la GPU y bueno, esto pues tampoco iba a suponer un gran cambio, ¿no? O sea, en principio pues veis que aquí este Great Document a lo mejor podría ser otro punto en el cual, digamos, introduciéramos el mismo LLM, pero bueno, yo creo que el punto más importante de decisión viene aquí. Una vez que aquí podemos utilizar en la parte desde Generate Answer hasta a la izquierda, podemos generar el mismo LLM y otro LLM para el chequeo de alucinaciones, o sea que la respuesta está fundamentada en los documentos que se han obtenido tanto de la web como del Vector Store y luego chequeo de si la cuestión responde a la pregunta inicial. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí y luego posteriormente ya hicimos un vídeo también de cómo servir este gráfico con Landserve, la tecnología de LangChain, y hoy vamos a hacer cómo hacer esas peticiones autenticadas con una librería de autenticación, generar un token para un usuario y acceder, digamos, esto es para en un entorno de producción normalmente. Tú no tienes el punto de entrada o los puntos de inferencia no los tienes abiertos al público, solo los tienes abiertos normalmente a una persona que paga la suscripción o que está autorizada al esto. Normalmente en un entorno de empresa estos puntos que tienen acceso a un LLM que al final está tomando información privada de una base de datos, de documentos, del data lake, todos esos puntos tienen que tener una autenticación, no pueden estar abiertos porque si no sería una fuga, es una brecha de seguridad muy importante. Y esto en una empresa, como podéis entender, que además creo que todo el mundo que esté trabajando lo sabe perfectamente, tienen que estar autenticados y bueno, si no tienes un token adecuado no accedes al recurso, tan simple como eso, ya sea una petición cliente-aplicación o sea una petición entre aplicaciones, porque esto se utiliza en ambos tipos de aplicaciones. Esto lo podéis ver vosotros cuando os queréis conectar al chat GPT o al Gemini, normalmente tenéis que tener una suscripción y si queréis hacerlo programáticamente necesitáis una key para acceder al API y esto es exactamente lo mismo, es el mismo concepto que vamos a utilizar aquí. Un segundo. Bueno, pues vamos al tema. Os paso también toda la documentación. Esto, bueno, he probado con varios modelos, aquí me falta por incluir el DeepSeek, el 1.5, pero vamos, podéis intercambiarlos. Siempre estamos trabajando en un entorno Colab Pro con una T4, o sea, tenemos 16 gigas, dejarme que recuerde, porque a veces se me olvida, 16 o 14, sí, 15 gigas, vaya. Esto es que ha descargado ya los modelos de la GPU, el Olama, pero bueno, vamos allá. Entonces, aquí os paso la información, vamos a poner también la de DeepSeek. Podéis utilizar los modelos que queráis. DeepSeek R1 está haciendo pruebas con estos tres, no con el D7, sino con el de 1,5, que es un modelo que estoy testeando estos días, que ya habréis visto que he hecho varios vídeos de este modelo. Vamos a ponerle aquí el DeepSeek R1 1.5 y os pongo aquí el link para que veáis la descripción.
de estos dos. Luego también vamos a utilizar el modelo Nomic para hacer los embeddings. Vamos aquí. Están hechos con Nomic, que es este modelo bastante popular ahora, estos días está también, en los cuales, bueno, tiene un sistema bastante particular de generar embeddings y es bastante eficiente con una ventana de contexto inicial de 8192 y te permite generar embeddings de distintas dimensiones. Yo lo utilizo bastante, a mí me gusta muchísimo cómo lo han entrenado y bueno, es bastante eficaz, muy eficiente a la hora de generar, es al final, digamos, la parte de encoding de un modelo, de un BERT y bueno, pues funciona muy bien, yo os lo recomiendo. Y para la parte de autenticación vamos a usar la librería AUTH, perdonar, que os paso también aquí, os permite hacer un montón de modalidades de autenticación. La que vamos a utilizar es la de un token, lo que llaman token, un token. Tienes que tener un token válido. Vamos a implementar una expiración al token también y que haya un token por usuario. Esto lo vamos a ver en un mini ejemplo. Os podréis imaginar que cuando esto entra en un entorno de producción, pues hay que hacer alguna lógica más, sobre todo para cuando el token te ha expirado, pues renegociar otro token. Esto simplemente se basa en leer lo que te está respondiendo el servidor de aplicaciones, en este caso es LAN-Server. LAN-Server no es más que un wrapper, es utilizar en LangChain la tecnología Fast API, que como conoceréis es bastante común en el entorno Python para crear APIs y para crear aplicaciones, digamos, que responden tanto a usuarios como a otras aplicaciones. Y bueno, está lo que os decía, podemos establecer todos estos protocolos y formas de autenticación. La más normal es utilizar esto. Aquí veremos una forma de cómo generar el token, cómo usarlo en una petición y cómo establecer la clave, una clave semilla que se llama para, digamos, poder generar tokens para múltiples usuarios, ¿no? Luego puedes elegir algoritmos. Aquí tenéis una pequeña descripción que os la paso también, los tipos de algoritmos que tenemos y de tecnologías que se pueden usar. Hay un montón. Bueno, el tema de seguridad ya nos meteremos otro tiempo, que ahí también he estado haciendo durante muchos años trabajo. Ahora estoy más enfocado en el tema de la inteligencia artificial, pero esto es otro tema que, bueno, cuando haya tiempo ya nos meteremos. Vamos a utilizar un hash de 256 para generar el token, que esto, bueno, prácticamente es infranqueable, aunque puedes utilizar más grandes. Veis aquí 512. De hecho, la librería que vamos a utilizar es esta, como os digo, Autelip. Y bueno, aquí tenéis toda la documentación. Los protocolos que hizo, las formas, estos son todo frameworks de autenticación y autorización para acceder a recursos. Esto es un tema muy extenso y no nos vamos a meter de momento en ello, porque ya os digo, es un tema muy extenso. Hay que y habría que dedicarle mucho tiempo, y si no se nos va a hacer un vídeo de horas. Bueno, montamos nuestro drive, instalamos los requerimientos. Este fichero lo tenéis en el repositorio, el de requerimientos, luego os lo paso, y el resto lo tengo aquí metido. Utilizaremos también la librería NetAsync.io para poder nestear llamadas asíncronas dentro del notebook. Esto no lo vais a necesitar en un entorno de producción. Lo que pasa es que cuando aquí en un entorno Colab, el entorno Colab está funcionando en un bucle asíncrono. Entonces, para poder correr el servidor de aplicaciones en el notebook, el servidor de aplicaciones también funciona en un bucle asíncrono. Entonces, tú no puedes, si no utilizas una librería como NetAsync.io,
correr un bucle asíncrono dentro de otro bucle asíncrono. Entonces, para ello vamos a utilizar esta librería PyNGROK, pues para redirigir el servidor de aplicaciones, la URL del servidor de aplicaciones que está corriendo localmente en este box, en el box de la caja de donde está corriendo el Linux, el Linux que soporta el Colab Pro en la infraestructura de Google. O sea, lo que vamos a hacer es con el PyNGROK, pues redirigir el punto de entrada, que si no recuerdo era el 80.000 o el 8.000, no sé cuál le he dado. Bueno, lo veremos abajo, el 80, bueno, da lo mismo. El punto donde pones a escuchar el servidor de aplicaciones, pues lo rediriges a la infraestructura de NGROK para que lo puedas acceder desde tu casa. Esto es otra herramienta, bueno, de seguridad y de administración de sistemas que se utiliza muchísimo. Perdonad. Bueno, instalamos Olama, hacemos el pool de los modelos. Aquí tenéis el del 3.2, el del DeepSeek. En este caso, luego Olama list, y como veréis aquí abajo estamos en esta parte. Veréis que tengo cargados 3 modelos, el 3.1, el 3.2 Lattice y el DeepSeek, ¿no? Vale. Cargamos las librerías que necesitamos. La key de Tabili. Esto es un poco lo mismo que vamos a implementar. Con esta key lo que estáis accediendo es a la API de Tabili. Nosotros hacemos lo mismo. Vamos a implementar una key para cada usuario que accede a nuestra API. A la API que vais a desplegar, que es el API el API que te da acceso al gráfico que estamos creando aquí. Entonces tenemos 2 LLMs, podéis cambiarlos, podéis poner otros cualquiera, lo dicho, siempre y cuando os quepan en la GPU. Si os caben en la GPU, podéis utilizar otros más grandes, siempre y cuando no superen el tamaño de la GPU. Si los dos os caben en la GPU, pues no sacará uno y pondrá otro. Si no os caben en la GPU los dos o los tres que queráis utilizar, pues lo que pasará es que sacará uno para poner el otro. Entonces habrá un delay en la respuesta en ese caso. ¿De acuerdo? Cargamos el PDF. Bueno, todo esto está explicado. Aquí cargamos el Nomic. Parseamos, extraemos con el PyPDF Loader. Esto es una librería que funciona en conjunto con LangChain para extraer de cada página del PDF un documento LangChain. Entonces aquí lo que hacemos es cargo 2 documentos, son 2 documentos de la ley española. Esto está basado en este proyecto en el que trabajo sobre medicina forense. Y bueno, pues son las leyes que aplican. Entonces, como veis, por cada uno de las páginas, pues nos genera un documento LangChain, y que bueno, que tiene su metadata y tiene su donde está el contenido, el page content. Esta es la primera página que, como veis, solo contiene el boletín enjuiciamiento civil, boletín oficial del Estado, el BOE. La longitud de documentos, y luego utilizamos el Recursive Character Splitter para trocear en trozos más pequeños. Esto, si lo hacéis en casa, en vuestro entorno local, utilizar un tamaño, yo aquí lo he puesto demasiado pequeño. El tamaño del chunk de cada trozo del documento te va a crear un embedding. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si utilizas un tamaño muy pequeño, pensar que 250 caracteres son, en este caso, como esto es un Recursive Character Splitter, ¿no? Entonces 250 caracteres no es nada, esto sí son 50 tokens. Tenemos un modelo que nos va a que tiene una ventana de contexto de 8.192 tokens, con lo cual
esto yo la próxima vez que lo corra, porque es que tarda un montón de tiempo en un minuto, 1 hora y 9 minutos en generar todos los embeddings. Los está haciendo en CPU, eso es cierto. Al cargarlo en local, como estamos haciendo aquí, Inference Mode Local, lo carga en CPU, con lo cual tarda muchísimo tiempo. Esto yo creo que lo podemos subir con tranquilidad a 512 o a 1024, o sea, a 1000 caracteres con mucha tranquilidad, e incluso crear un overlapping, ¿no? Pero subir la cantidad de lo largo que va a ser el chunk para que cree menos toques. Aquí ya veis que son 2014 tokens. Los documentos son largos, en total este documento, como veis aquí, en total son 407 páginas. Todas las páginas que has traído de los dos, unas son 360, lo veis aquí, y el otro son 47. Son bastantes páginas, pero bueno, luego yo generaría un embedding por página, o como máximo dos. O sea, poner un tamaño, por ejemplo, de 500 o de 750 con un overlapping sería más adecuado, ¿vale? Entonces aquí tenéis este comando, es para generar los embeddings y salvarlos a disco, y este otro, como ya lo tengo hecho, lo cargo del pad y lo subo a memoria. Creamos el retriever, va a devolver un K de 6 documentos, los 6 documentos más relevantes a la query que hagas. Eso es el retriever, y luego aquí empezamos con los componentes de la aplicación. El grader, que nos dice a dónde va un documento, o sea, a dónde va la query, si va a... un momento. No, esto es el retriever grader, perdón. Esto es el... Si el documento, el retriever contiene información o te puede dar información relevante a la cuestión. Entonces aquí en el retriever, en el vector store, he metido la información legal. La aplicación estaba diseñada, si miráis el vídeo anterior lo repetimos aquí, estaba diseñada para que por la parte del vector store se fuera a la documentación legal, y por la parte de la web se fuera si le hacías una pregunta sobre temas médicos, sobre medicina, lo que es una enfermedad, cómo se trata, etcétera. Entonces si vemos aquí, lo que le estamos haciendo es, le preguntamos al modelo si que haga le preguntas una cuestión, y el retriever va a ir a buscar información al vector store, va a generar un documento y va a verificar si ese documento, digamos que le ha devuelto el vector store, tiene algo que ver con la pregunta que le has hecho. O sea, el vector store te va a devolver los documentos, siempre te va a devolver un documento, los que le hayas configurado. Entonces, lo que va a hacer es te devuelve, tú le haces una pregunta sobre cómo cocinar un plato, y si tienes información legal, pues te dará los 4 más relevantes, solo por similidad de las palabras seguramente. ¿Eso significa que es relevante? Pues no, esto es lo que evalúa este componente. Entonces aquí, como veis, le hago una pregunta de tipo legal y luego le hago una pregunta médica. Entonces el LLM me devuelve si yes o no, ¿no? La pregunta no es relevante o es relevante. Luego el generador lo que hace es, con los documentos que ha tomado, este es el nodo generat, con todos los documentos pues construye una respuesta. O sea, aquí, como veis, lo que hace es otro LLM. Aquí, como os decía antes, podéis elegir el LLM simplemente cambiando la variable. O sea, ¿quién se va a encargar de hacer esto? Pues el LLM que tú le digas, perdón, el LLM que le digas aquí, en esta variable. Los estoy poniendo todos con temperatura 0, y aquí simplemente tomamos todos los documentos que se han extraído, ya sea de la web
Stabili también te devuelve documentos LangChain, ya sea de la web o ya sea del Vector Store, y te creamos una respuesta. Aquí le he preguntado qué es la indemnización de daño corporal, y entonces pues con los documentos que se han retomado pues te da una respuesta. Esto no significa ni que sea la buena ni que no hace alucinaciones, sino que con los documentos que le pasan, los pasos anteriores, construye una respuesta. Y obviamente con su propio conocimiento. Luego tenemos el grader, Hallucination Grader. Este es el que te va a decir si la respuesta dada por el LLM Generate está basada en documentos y no se ha inventado nada, porque como bien sabéis los modelos se inventan cosas, si no aunque tengan temperatura cero, tienden a ser bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, serviciales, ¿no? Intentan ayudar siempre. Entonces, bueno, pues a veces las respuestas que dan no son completamente exactas. Hay una cosa que que habrá que mejorar en un futuro. Como veis, los templates que estamos utilizando están diseñados para Llama. Si utilizáis el modelo DeepSeek, que yo lo estoy utilizando, tendríamos que cambiar estos templates. He subido recientemente un vídeo de cómo crear templates o diseñar templates para los distintos modelos, ya que el tema de los headers, de estos tags que veis aquí, es bastante relevante a la hora de cómo construyen la respuesta los modelos. Con lo cual, aunque lo veis que lo podamos usar, el DeepSeek pues no está con estos tags, no se va a comportar del todo completamente bien, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, por poderlo podéis hacer pruebas y ir refinando. Esto solo es un esqueleto de cómo tienes que hacer una aplicación o cómo las hago yo, ¿no? Esto no es una solución final de nada, sino que te pongo en el camino de cómo puedes hacer cosas, ¿no? Entonces aquí, como ya os digo, esta template es una template de Llama para los modelos Llama y no valdría para otros. No es que no valga, sino que puede llevar a confusión al modelo. Entonces es mejor diseñar, como se explicaba en los vídeos, en el vídeo este que he subido recientemente, que es mejor utilizar las tags en combinación con unos parámetros de generación adecuados propias del modelo. Los modelos se entrenan con una serie de tags y cada uno de cada empresa, cada fabricante, digamos, utiliza los suyos propios. Bueno, el grader, aquí ya veis que estoy utilizando otro modelo, el 2. Esto lo podéis intercambiar, como os digo, siempre y cuando os quepan en la memoria, que no sean más grandes, en este caso de 15 gigabits, pues podéis utilizar el que queráis. Y luego el tema de que lo cargue o lo descargue de la memoria, pues eso va a ser dependiendo de cómo de lo grandes que sean, ¿no? Veis aquí, estos modelos ahora están bajados. Vamos a hacer un par de pruebas. Este pues sería no. Vamos a hacer aquí el generate con los documentos. Vale, vamos a hacer el grader. Dice, este uno era el Hallucination Grader, este es el Answer Grader. Si la respuesta, lo que ha generado el LLM está basado en la respuesta, también utilizamos el segundo, el LLM. De aquí, como lo carga la primera vez, este es el Llama de 8 gigas. Te dice que no hay alucinaciones y qué tal. O sea, el modelo está basado y que no tiene alucinaciones. Luego tenemos aquí un router. El router te va a mandar la parte inicial y te va a decir si te vas, dependiendo de la pregunta que le hagas, si te vas al web search o te vas al vector store. Como veis aquí,
route to the vector store an illegal related question, otherwise use web search. Provide una choice binaria, web search o vector store. Entonces aquí creo que esto, web search y vector store. Aquí instanciamos el tool de Tabili. Esto vamos a utilizar un agente con una tool, y ahora aquí definimos todos los nodos. Este es el estado del gráfico, el retriever, el nodo que se conecta al vector store, la generación del nodo que genera la respuesta. Un segundo. El nodo que hace un grade de los documentos, ya sea la parte de alucinaciones o la parte de verificar si la respuesta, o sea, si aquí lo primero que hace, si el grade documents es para verificar si los documentos son relevantes a la respuesta. Como os decía, tú le haces una pregunta, si no tienes información, por ejemplo, vamos a hacerle, imaginaros, tenemos los documentos, pero quieres saber algo específico sobre una es un tema de indemnizaciones y el otro es la ley de enjuiciamiento civil, pero quieres saber cuánto, yo que sé, una cosa muy particular sobre la ley que funciona, pues no lo sé, en Perú con respecto a cuánta indemnización habría por caso de una muerte violenta o lo que sea, cualquier cosa que, entonces, pues bueno, tú tienes información legal, la respuesta es, el modelo lo ha dirigido al vector store, pero tú le estás haciendo una pregunta de la cual el vector store no contiene ninguna información. Te va a responder con una serie de documentos, pero esos documentos pueden no ser relevantes al web search, que me he ido muy para abajo, pueden ser no relevantes a la cuestión, y esto es lo que hace este nodo, chequear si los documentos devueltos por el vector store son relevantes a la cuestión. Entonces, de principio no vamos al web search, le decimos que no, damos a pensar que todos los documentos son relevantes, pero verificamos uno a uno que el documento sea relevante. Entonces lo que hace simplemente es, si el LLM te devuelve que el documento es relevante, lo añade a esta lista. Si no, el flag, activamos el flag de búsqueda en web y continuamos con el bucle hasta evaluar todos los documentos devueltos por el vector store. En el siguiente es la búsqueda web. Lo único que hacemos es añadir los documentos que nos devuelve Tabili a la variable del estado del gráfico documentos. Route question es el nodo inicial, el cual nos decide a qué rama del gráfico va a tomar, si la de web o la del vector store. Decide to generate nos va a decir, en este caso, si todos los documentos son relevantes, o sea, si el estado web share está activado a yes, entonces me voy a buscar a la web. Si esto es que todos los documentos que ya tenemos en memoria son relevantes, y si y si no, o sea, si no todos los documentos son relevantes, vete a buscar a la web. Si no, te vas al nodo generar para que genere una respuesta. Y aquí verificamos que la respuesta no tiene alucinaciones y que la respuesta que ha dado el LM satisface la pregunta hecha. Entonces, dependiendo si se mantienen, si es un yes, entonces la respuesta es útil. Si no, es no útil.
y en final, si hay alucinaciones, esto está no soportado. Yo ahora mismo lo estoy devolviendo al nodo de WebSearch. En este caso creamos los nodos con sus nombres y aquí creamos las condiciones, cómo se va a rutar el tráfico en el gráfico. Una vez que lo tenemos hecho, como veis aquí, se genera un gráfico. Aquí lo estamos imprimiendo desde el inicio. Aquí hay un nodo que decide si la respuesta tiene que ir al web search o tiene que ir al vector store. Si va al vector store, hace un retrieve de documentos, los evalúa. Si todos los si todos los documentos nos valen para generar una respuesta, pues me voy a generar. Si no, me voy a web search. Entonces, si el documento ha venido de Great Documents, hace una generación y si es útil, le da la respuesta al usuario. Si no es útil, devuelve a WebSearch, y si no está soportado, eso significa que el modo ha alucinado. Aquí la estoy devolviendo a WebSearch. Aquí nos hace falta un nodo más en el cual tratemos con el no soportado. El no útil puede ser no útil, lo podríamos retornar a una búsqueda en el Vector Store o utilizar otra herramienta de búsqueda o una base de datos o un API, porque si no aquí nos podemos meter en un bucle, porque bueno, si al final el modelo está alucinando, o poner ciertas condiciones con unos contadores, decir, bueno, si ya hemos hecho varias búsquedas o en la web, por ejemplo, ponéis un contador, ya ha hecho 2 vueltas o ya ha pasado por este nodo 2 o 3 veces, pues directamente retornas un mensaje. Esto lo puedes programar aquí en el nodo de generación y decir que retornas una pregunta que sea el retorno al usuario puede ser o useful o la non useful, con un mensaje pues de disculpa diciendo que no has podido encontrar información relevante al tema que le pides. Pero bueno, esto le podéis dar una vuelta. De momento lo hemos configurado así. Es posible que esto no es la mejor combinación, ya os lo digo por adelantado. No es la mejor y se te puede meter en un bucle. O sea que bueno, a la hora de que estéis haciendo aquí las conexiones, pues podéis diseñarlo de otra manera. Incluso más que las conexiones, también la lógica que haces en cada uno de los nodos, para decir, bueno, lo dicho, podéis en esta parte, pues en el estado del gráfico puedes ponerte un contador y simplemente cada vez que pase por la parte de generación, de generación, retrieve, generate, Great Documents, web search, route questions, exactamente aquí. Si en esta parte podéis poner un contador que viene del estado, state question. Aquí, como veis, podéis tener aquí vuestro contador y simplemente subirlo a 1. Si el estado es mayor que un número, pues directamente os vais a generate, y en generate, en esta parte, pues tomas el estado y ya directamente pues te vas a ponéis digamos una branch más o la non-useful, y de la non-useful aquí en la conexión la conectáis. Veis, aquí está la useful conectado a en y la not useful a WebSearch. Pues podéis poner aquí la non-useful al end también, y el mensaje que, como veis aquí en la respuesta que se le va a dar al usuario va a ser la generación. Entonces cambiáis la generación con un mensaje adecuado al uso, al estado ¿no? Que no se ha generado una información adecuada.
Vamos a reinstalar o a volver a crear los objetos para que probamos el... Creamos este, volvemos a compilar el gráfico e inicializamos nuestro nodo. ¿Veis? Ahí está funcionando. Hace una búsqueda, chequea alucinaciones y te da una respuesta. Hacemos con otra pregunta. Y generate. ¿Vale? Bien, ahora vamos a la parte de autenticación. Aquí pues tomo mi key para acceder a la infraestructura de NGROK, mato cualquiera de las sesiones que no estén abiertas y aquí estoy... está claro, estoy redirigiendo la dirección 5001, que es donde está donde voy a poner a escuchar al localhost, la redirijo hacia la infraestructura de NGROK. Ahora, todo lo que pase en el puerto 5001 se va a ver a través de esta dirección HTTPS. Esto os la copiáis porque la necesitaremos ahora para el otro notebook que tengo aquí preparado, que es en el que vamos a generar el token. Bien, entonces vamos a mirar la autenticación, importamos las librerías, aquí me creo una clave secreta, cuanto más larga y más rara mejor, esto no la tenéis que memorizar, solo sirve como la seed y diseñáis el algoritmo que queréis usar. Entonces aquí tenemos dos métodos, uno es el crear token y el otro verificar el token. Entonces en el crear token lo que le vamos a pasar es un diccionario de datos, vamos a crear un timestamp y entonces con aquí haces un encode de la data que le pasas en este diccionario, creas el token, esta data que ya ha sido codificada aquí, perdón, que ha sido encodificada, aquí copias el diccionario, aquí creas el timestamp, disculpad, esto es el tiempo que tengas ahora mismo más un time delta de 15 minutos. Actualizas el diccionario con el timestamp, le creas una header que se llama con el key algoritmo y el algoritmo que has decidido y haces un encoding utilizando la librería JWT, que es la que tienes aquí, Outlet Jose. Jose es una persona que ha creado una librería que es todavía un estándar en todo el tema de autenticación. Bueno, esto ya no está prácticamente descontinuado, aunque se usa en muchísimos sitios. Y luego pues todo lo que es referente a cómo se crean los tokens lo han adoptado otras librerías que trabajan con criptografía, autenticación y autorización. Entonces con JWT hacemos el encode de nuestra cabecera, utilizando el algoritmo que le ponemos en la cabecera, el diccionario para encriptar, codificar, y con la clave secreta, que esta supongo la tenéis que tener en una variable de entorno, y le devuelves el diccionario donde vas a tener el token. Entonces el siguiente sería verificar el token, y esto es el token que has generado aquí. Esto aquí vais a ver luego ahora en la petición que lo que le devuelves al usuario es el token. En esto de aquí, pues aquí estamos tomando unas credenciales, que es un objeto especial dentro de Fast API, y como veis aquí he creado la aplicación Fast API y he creado un objeto HTTP Bearer que lo llamo Security, y esto viene de la librería Security de Fast API.
el bearer y la autenticación credenciales. Entonces, la verificación de token, esto no es más que la inclusión de una cabecera de autenticación en tu petición, en la request. Ahora os lo enseñaré que le mandas. Entonces, lo que estás haciendo aquí es que le dices, vas a tomar en este objeto vas a tomar las credenciales que dependen de este objeto que has definido aquí, que es un HTTP bearer. Entonces, del objeto credencial tomarás las credenciales, que es el token. Si os veis aquí, autorización, estamos creando una header y luego la vamos a pasar aquí en el get que vamos a pasar. Pero bueno, ahora os enseño el proceso completo. Aquí simplemente lo que hacemos es generar, decodificamos el token y lo ponemos en un payload, en una variable payload, y lo retornamos. Si no estás mandando un token válido, te manda un 401 no autorizado. Entonces, con un detalle de que el token es inválido o no expirado. Esto cubre las dos, simplemente de que estés mandando un token inválido para alguien que está intentando hackear el punto de entrada, o para alguien que le ha expirado el token. Esto lo puedes detallar más. Bueno, en principio esta sería la parte. Como veis, esta parte es autenticada. Si no, o sea, va a mirar primero que tengas un token, una cabecera, sí, un header de autorización, como el que veis aquí, un header autorización. Si no lo tiene, también te va a dar el error. Esto es lo primero que va a mirar. Y luego, una vez si pasas ese filtro, toma las credenciales, toma el token y lo decodifica. Si lo puede decodificar, pues lo retorna para que sigas operando. Y en este caso lo que está haciendo es que va a seguir más adelante en la petición que estás haciendo, y si no, te retornará un error de no autorizado. Aquí definimos dos clases para las peticiones. Una es token request, que es lo que le vamos a pedir aquí, necesita que sea una clase. Aquí definimos el get held, este no es autenticado. Aquí definimos el punto de entrada. Estos son puntos de entrada. Este es con un get, esto es con un post. Es el punto de entrada token. Le vamos a recibir una token request con un diccionario. O sea, es un string. Vamos a sacar de la request el username. El token, crearemos un token con la parte de la data. Veis, aquí ponemos username y llamamos a la función create token con el diccionario data. Este es el diccionario que viene aquí. Hacemos una copia, creamos la expiración, añadimos al diccionario la expiración y le ponemos una cabecera para la codificación del algoritmo que vamos a usar para la encriptación. Aquí tenemos, y retornamos el token al usuario. Esta es una ruta protegida. ¿Cómo protegemos una ruta? Pues esta es la definición de la ruta. Esta es la entrada. Vamos a recibir una request y aquí un payload, que es un diccionario que depende de ¿qué? De Verify Tokens. Y si os fijáis aquí, Verify Tokens, ¿qué es lo que está haciendo? Toma la cabecera de autorización que le estás mandando con el token y o te retorna el payload o te retorna una excepción. Si te retorna una excepción, esto va a fallar, te va a retornar la excepción del 401, y si el token es válido, por eso te dice aquí esta condicional depends, es un condicional que se extrae de Fast API. Esto es una clase de Fast API. Entonces tenemos aquí el depends en verify token. Si pasas el token, pues aquí lo que estoy haciendo es tomar el username y aquí simplemente retorno un payload. Aquí hacemos lo mismo, pero para el punto de entrada de nuestra aplicación.
lo único que estamos haciendo es payload hacemos que la entrada generate, que es donde vamos a mandar las peticiones a nuestro gráfico, y hacemos que dependa de lo mismo. Esto ya es una prueba para que lo verificáis. En vez de aquí la hacemos con un get y aquí la estamos haciendo con un post. Aquí tomamos la request, hago un print de la request, obtengo el sub del usuario y no hago nada y lo pongo aquí, y luego también imprimo el payload, y una vez que hago ya hecho que hago eso, pues tomo la cuestión tomo la cuestión que has mandado en la request y se la asigno a mi diccionario de inputs, y luego ya aquí ataco al modelo, al gráfico, para generar una respuesta. Vamos a iniciar esto y aquí pues vamos a iniciar la aplicación. Como veis, aquí está escuchándome esto en el puerto 5001, y lo primero que vamos a hacer aquí, como os habréis fijado, aquí ya he puesto la nueva. Vamos a ver si puedo hacer esto, que el otro día lo conseguí. A ver si se ve esto. No, ¿dónde está esto? Vamos a ver si lo podemos ver los dos a la vez. Esto es todo un arte, el poder. Vale, aquí lo veis un poco en la pantalla, en la parte izquierda. Tal, bueno, lo primero que vamos a llamar es a health, que no está autenticada, y me mandan 404. Cojonudo. ¿Por qué? Porque un segundo, cargo, o no he copiado. Dejarme ver si que verifique. URL base health. He copiado la correcta. Un segundo. Vale, efectivamente es que no había copiado correctamente la URL. ¿Dónde está esto? Como veis aquí ahora, ya me da un 200 en mi servidor de aplicaciones. Ahora vamos a hacer la petición al token para generar un token. Veis aquí estoy haciendo un post, el punto de entrada es el token, la misma URL, y le paso un JSON con el username y el usuario. ¿De acuerdo? De la respuesta me voy a obtener el token de acceso. ¿Veis? Aquí ya me ha generado un token, es un post. Si os fijáis en el token, aquí lo que te está retornando es este encode JWT, que simplemente, pues si verificamos aquí la respuesta completa, pues tienes simplemente el usuario, el token, el access token, vaya. Ahora vamos a hacer una llamada a la... Vamos a bajar aquí para que veáis también. Vamos a hacer una llamada a la ruta protegida. Entonces aquí tenéis que crear una header. La tenéis que crear exactamente como veis en el notebook. Y hacéis un get a la ruta protected router con tu token. En tu token, en la header, estás poniendo el token que acabas de generar. Entonces, si veis aquí tu token, y te está devolviendo el payload, que es que eres el usuario 1 y este es el tiempo de expiración. Ahora vamos a crear una respuesta, una petición al modelo. Estamos en qué fecha se aprobó, bla, 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 la ley de defensa civil, encodificamos, y lo mismo, tienes que mandarle, aquí vamos a utilizar un post, mandamos a la ruta generate, y aquí tienes la data, que es lo que estás poniendo, lo que quieres preguntarle al modelo, y tus headers para la autenticación. Nos vamos aquí, y ahora aquí ya veis que el servidor el servidor empieza a trabajar, ¿vale? Y veis aquí que
Ya, y aquí os ha respondido ya, os ha retornado con un 200 la aplicación. Donde estamos aquí, si veis aquí, esto es todo lo que nos ha retornado el modelo, y en la parte de resultado del output, si veis, ahí tenéis lo que os ha devuelto como respuesta. Os devuelve también todos los documentos que ha utilizado para que podáis evaluar digamos, cómo ha generado esta respuesta. Aquí vamos a hacerle otra. La respuesta es la misma, generate, pero a otra pregunta. Veréis aquí abajo que empieza a funcionar. Y ya os ha devuelto el prompt. Generate. Le damos aquí el Kikuchi. Y luego aquí le preguntamos sobre el Parkinson. Os he hecho varias para que veáis que, bueno, que esto, si os fijáis también en el rendimiento, es el local con dos modelos, estamos trabajando con dos modelos, es bastante rápido. O sea que no tenemos que irnos a ChatGPT ni a otras cosas para poderos hacer una aplicación bastante interesante, autenticada. Y bueno, esto le faltan muchas cosas todavía para que esté en producción, pero ya se da un paso muy largo hasta tener una aplicación que la podáis tener en un entorno productivo. Muy bien, que no me quiero extender más, que llevamos casi una hora, no quiero hacer los vídeos más largos de una hora, que si no son muy largos. Voy a subir esto al repositorio, pondré en la descripción del vídeo una referencia a donde podáis encontrar todo esto. Y nada, espero que os haya servido, os haya gustado, os haya servido de utilidad, y si es así, pues como siempre os digo, suscribiros al canal, darle un like, hacer comentarios, compartir con amigos y colegas. Pues, si tenéis alguna duda, escribirla ahí en los comentarios del vídeo y os intentaré ayudar de la mejor de las maneras. Ya veis que la cosa cada día se complica un poco más, aún estamos a mitad camino de ver las cosas más complejas. Y bueno, pues nada, lo dicho, subiré ahora esto al repo y nada, disfrutarlo. Venga, un saludo, hasta pronto.